Vamos a ver la segunda parte ahora del tema que hace referencia a cómo aplicar los agentes que hemos visto anteriormente. Podemos realizarlo mediante distintas técnicas. Podemos perfundir el órgano con las sustancias químicas que hemos visto, someter los órganos a gradientes de presión, someter una cosa que se llama fluido supercrítico, tendremos oportunidad ahora de hablar, o incluso mediante métodos de inmersión o agitación. La aplicación óptima del agente dependerá de varios factores, entre ellos el espesor del agente, el tipo de agente que vamos a aplicar, la densidad que tenga y la finalidad clínica que queremos finalmente con el órgano. Aquí encontráis distintos protocolos, es decir, no solamente son sometidos un solo tejido a una de las sustancias químicas o uno de los métodos que anteriormente vimos, sino que existe una serie de protocolos. Por ejemplo, vamos a coger el del tejido adiposo, en la que primero se congela, posteriormente se hace una dilución mecánica, se somete a alcohol, a métodos enzimáticos, a soluciones osmóticas y nuevamente alcohol. Aquí, por ejemplo, veis la descelularización de un hígado y veis como al principio existen todos los hepatocitos, posteriormente va perdiéndolo hasta que al final no queda ninguno. La perfusión de órganos quizás es uno de los métodos más utilizados. Aquí veis el ejemplo del corazón, en el que se somete a perfusión retrógrada a partir de los grandes vasos de PBS heparinizada con adenosina durante 15 minutos y posteriormente Tritón X100 durante 30 minutos. En cada paso es seguido de enjuagues de agua desionizada. La descelularización es seguida por la perfusión de PBS con antibióticos durante al menos 24 horas. El gradiente de presión es otro de los métodos. Se induce un gradiente de presión a través del tejido durante la descelularización, pudiendo utilizarse para completar el tratamiento de otros métodos como pueden ser los enzimáticos, dando como resultado una conservación bastante buena de su ultraestructura. La perfusión luminal de tejidos huecos con un gradiente de presión transmural puede forzar efectivamente a los agentes de descelularización. Por tanto, lo que hacemos es someter con los agentes de descelularización una fuerte presión sobre los tejidos. El fluido supercrítico no es más que una mezcla entre un híbrido entre un líquido y un gas, es decir, puede difundir como un gas por efusión y puede disolver sustancias como un líquido como disolvente. Esta sustancia sometemos a los agentes de descelularización al método de fluido supercrítico, que no es más que llevar a unas condiciones de presión y temperatura superiores a su punto crítico. Y también los tejidos pueden ser sometidos a inversión y agitación. Es otro de los métodos más empleados para permitir la perfusión de los agentes de descelularización. ¿Cómo puede esterilizarse la matriz extracelular una vez que ha sido descelularizada? El método de incubación simple en ácido solvente, que no suelen alterar la matriz extracelular, es el más utilizado. Y esto es importante porque debemos de evitar que el andamio biológico esté contaminada por bacterias, endotoxinas o incluso ADN viral o bacteriana. Y otro de los aspectos importantes, una vez realizada la descelularización, es ver cuánto residuo existe de célula, porque la eliminación completa celular no existe. Siempre existe un mínimo de células que se queda en el interior. Eso es lo que se llaman los residuos dentro de la matriz extracelular. Estos pueden ser evaluados in vitro su citocompatibilidad para evitar posteriormente que in vivo exista una acogida adversa. Pero ¿qué concentración umbral de material celular residual puede estar existente en un tejido
para que la respuesta al modelado no sea negativa? Pues eso es desconocido y depende mucho de la fuente de la matriz extracelular, del tejido receptor e incluso de la respuesta inmune del receptor. Pero existe actualmente una serie de criterios que probablemente cambiarán, en la que se requiere que como mínimo debe existir menos de 50 nanogramos de DNA por miligramo de peso seco de matriz extracelular, también un mínimo de fragmentos de ADN y ausencia de materiales nucleares, evaluado por hematoxilina eosina, o teñido con 4,5-diamidino 2-fenildindol. Aquí veis una tabla en la que veis cómo se va produciendo la pérdida de ADN a medida que se está agitando el tejido. Aquí veis el fenómeno de descelularización del hígado, un fragmento de hígado de rata en la que es sometido a la inversión de tejidos de agentes de descelularización a partir de los vasos hepáticos, y como poco a poco se va perdiendo todo lo que son los hepatocitos, ya lo vimos anteriormente, o incluso en esta microfotografía realizada con microscopio electrónico.